La Biblia dice en 1 capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Estimados hermanos, un gusto saludarles. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico verso a verso de los días viernes. El día de hoy estaremos estudiando o continuando con el estudio de Primera de Juan y estaremos viendo hoy una visión bíblica del amor. El video de hoy será un video corto, pero con principios marcados y establecidos, que la idea es que podamos aplicarlos o continuar aplicándolos o perfeccionándolos en nuestras vidas. Vamos a orar para poder empezar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en el cual, Señor, vamos a reflexionar en tu palabra, y te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra pueda transformar nuestros pensamientos, Señor, y retarnos a vivir una vida de mayor, Señor, obediencia a tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, del versículo 7 al versículo 17. El día de hoy vamos a dividir prácticamente el pasaje en dos partes, ¿no? La visión bíblica del amor la vamos a dividir desde el versículo 7 hasta el versículo 11 como el amor que Dios exige, ¿no? Y desde el versículo 12 hasta el versículo 17 como el amor que Dios aborrece. Así que vamos a leer el pasaje. El pasaje dice lo siguiente, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, dice, ¿no?, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿no? Obviamente aquí, cuando Pablo está hablando desde el principio, no está refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, ni se está refiriendo al Génesis ni a la creación. Está hablando desde el principio, que ellos fueron creyentes y escucharon el Evangelio. Él no está cambiando el Evangelio que les fue predicado. Recuerden que esta carta está yendo en contra de los gnósticos, y los gnósticos están predicando un evangelio tergiversado, un evangelio falso, con principios errados, que hablan de un conocimiento especial que solamente algunos privilegiados podrían tener. Y Juan está tratando de ayudarles a ellos a estabilizar su fe y a recordar de que obviamente nada de lo que él les está diciendo ahorita, les estoy hablando de algo que ustedes ya habían escuchado desde el comienzo de su conversión. Ustedes ya han escuchado sobre lo que les voy a hablar. Entonces Juan les dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto es interesante, hermanos. Primero porque, si bien es cierto, Juan está haciéndoles recordar a ellos que el Evangelio no ha cambiado desde que empezó a ser predicado. Sin embargo, también, de alguna u otra manera, el mandamiento del amor no era algo del Nuevo Testamento, era algo que también se hablaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Samuel vemos algunos ejemplos entre Jonatán y David. Por ejemplo, Jonatán, el hijo de Saúl, el primer rey de Israel, y David, ¿no?, el sucesor del rey David. Dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, dice, pues le amaba como a sí mismo, ¿no? Algunos quieren aludir de que ellos eran homosexuales y por eso se amaban. La comunidad gay se basa en este texto para decir de que eran dos hombres que se amaban y por lo tanto no estaba mal. Pero obviamente no está hablando de esta clase de amor, ¿no?, homosexual. Ya que en 1 Samuel capítulo 20, versículo 41 al 42,
dice lo siguiente: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, o sea, una vez que se fue Jonatán, y se inclinó 3 veces postrándose hacia la tierra, y besándose el uno al otro, o sea, Jonatán y David, lloraron el uno con el otro, y David lloró más, dice, ¿no? Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Están declarando el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Obviamente ellos no están buscando estar juntos, ¿no? Ellos estaban conscientes de que servían a Jehová y de que ambos iban a tener su propia descendencia. O sea, para tener su descendencia ambos tenían que casarse con una mujer. O sea, obviamente no estamos hablando de una relación homosexual, ¿no? Como muchos homosexuales aluden a esta pasaje de la Biblia. Pero no me quiero centrar en la homosexualidad, sino me quiero centrar en que ya de por sí había la práctica de amar a alguien como a ti mismo. O sea, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Y no solamente eso, sino que podemos ver otros pasajes como, por ejemplo, el José, por ejemplo, en Génesis, dice que besó a todos sus hermanos, ¿no? Y lloró sobre ellos, dice. Y después sus hermanos hablaron con él. O sea, él besó a todos sus hermanos, los amaba, los quería, ¿no? Salmo 133 dice lo siguiente, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habla de amor, de armonía, ¿no? De paz, ¿no? Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿no? El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Obviamente está usando una metáfora, pero lo que quiero enfatizar en esa armonía, es el amor para con las demás personas, ¿no? Y esto es importante. En Levítico 19 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice, ¿no? Levítico 19, 18. Obviamente, lo que estoy tratando de decirles es que no es un mandamiento del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de amar a tu prójimo, ¿no? Entonces, creo que Juan, cuando está diciendo, no es un mandamiento antiguo, ¿no? O sea, dice: sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. O sea, ya esto se hablaba en el Antiguo Testamento y también lo escuchaste tú en el momento de tu conversión. Sabes que debes amar a tu prójimo. Y Pablo lo recalca en Romanos, ¿no? Cuando dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, ¿no? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Porque dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es interesante, ¿no? O sea, Pablo recalca que si tú quieres cumplir la ley, tienes que amar. Si quieres caminar en justicia, debes caminar en amor. Y lo interesante de esto, hermanos, es que el día de hoy es enfatizar en esta clase práctica, corta y práctica, de que es importante amar al prójimo, ¿no? Y creo que si nosotros queremos caminar en la justicia y queremos caminar en la luz, Juan nos está exhortando, o sea, animando a que nosotros podamos amar, ¿no? Por eso en 1 Corintios dice puedes profetizar, pero el mayor de todos los dones, dice, es el amor, ¿no? Dice: si no tienes amor, dice, serás como címbalo que retiñe, ¿no? O sea, estarás hueco por dentro. O sea, esto es importante entender. Entonces Juan está diciendo: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y aquí parece que Juan se está contradiciendo, ¿no? Porque arriba dice que no os escribo un mandamiento nuevo, pero abajo dice que sí os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, ¿no? Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esto es interesante, porque uno dice: ¿cómo es que Juan puede estar contradiciéndose, no? Pero no es que se esté contradiciendo, sino que en realidad hay algo nuevo en este mandamiento, ¿no? Hay algo diferente en este mandamiento. Y es que, recuerden que en el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu de Dios dentro de ellos, ¿no?
el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas en particular que tenían una misión especial, como Sansón, ¿no? Como acompañaba a Gedeón y diferentes personajes, el Espíritu de Dios los acompañaba a Moisés para que hicieran cosas diferentes, ¿no? O sea, Dios los dotaba a través de su Espíritu, pero no es que el Espíritu estaba dentro de ellos, y por eso en la profecía decía que yo os daré de mi Espíritu, dice, ¿no? Y pondré mi ley en sus corazones, o sea, y Romanos dice de que nos habla de que obviamente en el antiguo pacto nosotros tratábamos de cumplir la ley en nuestras fuerzas, ¿no? Pero ahora nos ha sido dado el Espíritu Santo para que podamos cumplir la ley de Jehová, ¿no? Y Él es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Y esa es la diferencia, ¿no? De que al estar fuera de Cristo o sin que Cristo haya muerto, el esfuerzo por querer amar al prójimo era mucho mayor, ¿no? O sea, era quizás hasta imposible, más difícil, ¿no? Pero Él nos está diciendo que os escribo un mandamiento nuevo porque es verdadero en Él. O sea, ¿por qué? Porque Cristo es amor, ¿no? Cristo es la manifestación del amor, ¿no? Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese texto, aún escrito por el mismo Juan, está dándonos a entender de que Jesús, la muerte de Jesús, la venida de Jesús es la encarnación del amor de Dios, por decirlo así. Es la encarnación de la palabra, pero es la muestra sublime, ¿no? La máxima del amor de Dios para con el mundo. Y por eso Él está diciendo que este amor es verdadero en Él, tiene que ser diferente. Si estás con Jesús, tiene que ser diferente. No puede ser igual amar sin Jesús que amar con Jesús. Debería ser diferente. Ahora tú dirás, pero ¿cómo hay algunos cristianos que no aman? Bueno, que el problema no está en el amor ni en el Espíritu Santo, el problema está en esa persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo o que no está buscando la presencia de Dios. Entonces, Juan está diciendo, os estoy escribiendo un mandamiento nuevo en el sentido de que ahora es diferente, ¿no? Ahora es verdadero en Él, en Cristo, es distinto, es un amor diferente, ¿no? Y en vosotros, dice, ¿no? Es verdadero en Él y es verdadero en vosotros, es genuino, ¿no? Porque las tinieblas van pasando, ¿no? Y la luz verdadera ya alumbra. O sea, ¿qué significa eso? Que recuerden de que nosotros somos, como dice Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante, dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? ¿Acaso se pone una lámpara debajo de un almud o se pone encima para que todos en la casa, para que alumbre a todos los que están en casa, ¿no? Y obviamente el texto, lo que está hablando en ese pasaje, está diciendo que la luz verdadera y alumbra. Quiere decir que cuando hay algunos pasajes donde dice que Juan el Bautista era como una antorcha, ¿no? Y obviamente no dice él no era la luz, ¿no? La luz era Jesús, pero él recibía la luz de Jesús para alumbrar. O sea, nosotros somos como la luna, ¿no? Que recibe la luz del sol y alumbra. La luna no tiene luz propia, ¿no? Entonces, Jesús es la luz, es la vida. De Él proviene la vida, de Él mana la vida. Por eso que en Juan capítulo 1 dice, de Él mana la vida, porque Él es la vida. Y en Juan dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, de Él viene la luz, Él es luz. Y de Él refleja la luz en nosotros, o nos da la luz y nosotros damos la luz hacia el mundo. Por eso Juan está diciendo, ya no es como antes. Ahora ese mandamiento de amar a tu prójimo tiene que ser diferente. ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque ya no estás sin Jesús, ahora tienes a Jesús. Y Él es luz. Y si Él es tu rey y tú le sirves a Él, y Él es luz y tú le sirves, Él va a emanar esa luz hacia ti y tú la vas a reflejar hacia los demás. Entonces, es interesante este pasaje, ¿no? Eso es lo que hace que el mandamiento sea diferente. Estás bajo circunstancias diferentes. Algunos han hablado de que si se debe diezmar o no en el Nuevo Testamento, ¿no? Y mi punto de vista, o sea, obviamente es de que
algunos piensan de que como el Nuevo Testamento no habla sobre el diezmo, entonces no debemos diezmar, ¿no? Pero, bueno, no voy a hablar de eso ahora, pero haciendo un paréntesis porque estando en Cristo es diferente, lo que trato de decir. Así como el amor es diferente, el diezmo es diferente, ¿no? Si antes era parte de los impuestos del país, porque prácticamente el 10% era como era el impuesto que ellos pagaban, por decirlo así. El rey era Jehová, ¿no? Así que ahora estando en Cristo deberíamos dar más. Dice, conforme hemos sido prosperados, ¿no? Quiere decir que si Dios te ha prosperado y ganas 5.000 en tu moneda, ¿no? Y puedes vivir con 3.000, ¿por qué no puedes dar 1.000? Misterio. La Biblia dice que debes dar conforme has sido prosperado. O sea, ¿por qué? Porque tu corazón en Cristo ahora es diferente. O sea, si antes la gente sin el Espíritu Santo podía dar el 10%, ahora tú teniendo el Espíritu de Dios, ¿no crees que podrías dar más? De eso se trata, de dar más. No es que te estás escapando, ¿no? Tienes que adorar a Dios aún con tus bienes, ¿no? Porque de eso se trataba el diezmo, ¿no? De que tú le mostraras a Dios que podías separar el 10% porque confiabas en la provisión de Él y porque no amabas el dinero, sino lo amabas a Él porque Él te había ordenado hacerlo, ¿no? Y en Cristo debe ser aún mayor. Es como el reposo, ¿no? El reposo era un solo día, pero ahora el reposo debe ser todo el tiempo. Si antes, en tus fuerzas, eras capaz de dar tu vida a Dios un día entero, ¿por qué ahora que estás en Cristo no puedes ser tu reposo todos los días, ¿no? Él es nuestro reposo. Por eso es que si lees el libro de Hebreos te vas a dar cuenta de que el autor de Hebreos compara a todas las imágenes del Antiguo Testamento, como el sumo sacerdote, como los ángeles que dieron la ley, como la ley misma, como el día de reposo, ¿no? Con Jesús. Y demuestra que Jesús es superior a todo eso, incluyendo el día de reposo, porque Jesús es el reposo, ¿no? Aquellos que piensan que debemos seguir guardando el Shabbat los días sábados es porque no han comprendido el mensaje de Hebreos. Y creo que el mensaje de Hebreos es importante, entenderlo y comprenderlo. Así que la misma idea está diciendo Juan, ¿no? Ahora es diferente, tiene que ser diferente, porque tienes al Espíritu Santo y tienes a Jesús como Rey. Así que Juan está diciendo, vamos a escribir un mandamiento nuevo, ya está en el Antiguo Testamento, pero sí, hay algo nuevo en esto, ¿no? Que es verdadero en Él. ¿Y por qué? Porque ya las tinieblas han pasado y porque ahora la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es la luz verdadera? Cristo. Estás en una época diferente. Cristo murió en la cruz, resucitó. Eso, al creer en su muerte y en su resurrección, te haces coheredero con Él, pero Dios te adopta y pasas de las tinieblas a la luz. Te ha sido dado su Espíritu, has sido sellado por Él, has sido regenerado por Él. Tienes la capacidad de generar fruto en Él. Tiene que ser diferente. Es como decir, ¿no? Si antes podías llegar temprano, qué sé yo, quizás sea un ejemplo tonto, ¿no? Pero si antes podías llegar temprano a tu trabajo que queda 2 horas en un Volkswagen, ¿no? Y ahora tienes un Lexus del año, pues se supone que tienes que llegar más temprano, ¿no? Porque si antes podías llegar temprano con un Volkswagen del 80 y que se mueve así, con la justa, ¿no? Con un Lexus del año tienes que llegar temprano. Si antes podían hacerlo bajo la ley, sin el Espíritu, ¿cuánto más ahora con el Espíritu? Entonces Juan está diciendo, si antes la gente podía amar, y les he dado ejemplos de eso, ¿no? Como Jonatán y David, y como lo que David enseñaba, ¿no? ¿Cuánto más ahora que tienes el Espíritu Santo no tienes justificación, ni tú ni yo, para no amar a nuestro prójimo? Al prójimo. ¿Amas al prójimo o odias al prójimo? No te peleas con el prójimo. Te crees superior a tu prójimo, ¿no? O sea, el texto es claro, ¿no? Y ahora, bueno, obviamente dice en el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Juan es contundente en decir lo mismo que leímos en los pasajes anteriores, ¿no? Si tú aborreces a tu hermano, no estás en luz, estás en tinieblas, así de simple, lo está diciendo.
El que ama a su hermano permanece en la luz. Quiere decir que si no amas a tu hermano, es que obviamente estás en tinieblas, ¿no? Pero si tú lo amas, vas a permanecer en la luz, ¿no? Y no va a haber tropiezo en ti, ¿no? Y dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas y andarás en tinieblas. Y no sabes a dónde vas, o sea, estás ciego. Porque las tinieblas te han cegado los ojos, ¿no? O sea, estás ciego. Si no eres capaz de amar a tu hermano, amarlo, estás ciego, totalmente ciego. Se te está diciendo, no sabes a dónde vas, ¿no? ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Romanos que el fin de la ley es el amor. Si no has entendido que los mandamientos se basan en el amor a Dios y en el amor al prójimo, entonces estás perdido. No sabes a dónde vas, ni de dónde vienes, ni cuál es el propósito para tu vida. Estás perdido, estás ciego totalmente, desorientado. Y luego, esta es la forma en que Juan está diciendo cuál es el amor que Dios exige, ¿no? Dios exige que ahora que tienes en su espíritu, puedas amar. Y ames a tu prójimo, ames a Dios, que tengas una relación diferente con tu prójimo. Y ahora Juan habla acerca del amor que Dios aborrece, ¿no? Dice, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, Dios te ha perdonado tus pecados, ¿no? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, tú conoces a Dios. Él está dirigiéndose, ustedes conocen a Dios, han sido perdonados por Él. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, ¿no? Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre, ¿no? Y usa la palabra ginosco, ¿no? O sea, ustedes han conocido al Padre producto de su experiencia, ¿no? Saben quién es el Padre, saben cuáles son sus atributos, que Dios es amor, saben cuáles son sus cualidades, saben cuáles son los mandamientos de Dios. Así que ustedes los conocen. Y a ustedes les escribo. Porque no solo han sido capaces de vencer al maligno, porque no solamente conocen al Padre y tienen una relación con Él y conocen los mandamientos de Dios. Entonces quiero decirles a ustedes que no deben amar al mundo, ¿no? Ni las cosas que están en el mundo. O sea, la comparación que Juan hace es que dice, el amor que Dios exige es que ames a tu prójimo, y a Dios como a ti mismo. Y a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el amor que yo no quiero, que aborrezco? El amor que le tienes al mundo. Porque a veces amas más las cosas del mundo que a tu prójimo. Y Juan está diciendo, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo amas al mundo? Cuando quieres bailar, cuando quieres tomar, cuando quieres fumar, cuando quieres tener relaciones sexuales. Cuando lo haces, sin importarte la ley de Jehová. Cuando peleas con tus hermanos en la iglesia, cuando aún con tus hermanos carnales, físicos, los humillas, siendo cristiano. Los humillas, los menosprecias, te burlas de ellos. Te crees superior a tus hermanos físicos. Piensas que tienes más. Juan está siendo contundente, te está diciendo, si tú eres capaz de amar más las cosas del mundo que a tu prójimo, más si tú es tu hermano carnal y más si tu hermano carnal es cristiano, te está diciendo, el amor de Dios no está en ti, y estás en tinieblas, y estás perdido o perdida. Así que lo que yo quiero es que ames al prójimo, y lo que yo no quiero es que ames al mundo, y las cosas de este mundo. Así que, en resumen, hermanos, lo que hoy quiero dejar en sus corazones es esto. Tenemos dos caminos. Juan nos está mostrando dos alternativas. Nos está hablando de una visión bíblica del amor por el simple hecho que nos muestra el amor que Dios quiere y espera de nosotros y el amor que Dios detesta de nosotros. El amor que Dios espera es que amemos al prójimo, mucho más ahora que tenemos el Espíritu Santo y vivimos en la luz que es Jesús, y que si realmente no estamos amando a nuestro prójimo, pues estamos en tinieblas, perdidos, desorientados, y el amor de Dios no está en nosotros. Y que no vemos las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras, y que en vez de estar amando al mundo, amemos a nuestro prójimo, porque ese es el verdadero mandamiento, y Dios nos está diciendo de esta manera que es lo que Él espera de nosotros. Hermanos, los dejo entonces con este mensaje. Que tengan un hermoso fin de semana y gracias una vez más por estar presentes en Estudio Bíblico Verso a Verso en Primera de Juan. Así que espero que haya sido de bendición este mensaje
y que Dios los bendiga. Hasta luego.